En el vasto universo de creencias y mitologías, existe un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: el infierno. A lo largo de la historia, han surgido numerosas historias y relatos sobre personas que aseguran haber visitado este lugar de tormento y sufrimiento. Estas experiencias, narradas por aquellos que afirman haber estado en el infierno, son impactantes y llenas de detalles escalofriantes. Según sus testimonios, el infierno es un lugar oscuro y tenebroso, donde el fuego arde eternamente y los demonios acechan a las almas perdidas. Algunos de estos relatos describen encuentros con seres demoníacos de aspecto aterrador. Estas criaturas, según los testigos, poseen una apariencia grotesca y malévola, con cuernos, colmillos afilados y ojos llenos de maldad. Su presencia es aterradora, y su objetivo es atormentar a las almas con sufrimientos inimaginables. Además de los demonios, el fuego es otro elemento recurrente en los relatos de aquellos que aseguran haber visitado el infierno. Según sus descripciones, el fuego en el infierno es abrasador e implacable, consumiendo todo a su paso. Las llamas danzan y crepitan sin cesar, envolviendo a las almas en un tormento eterno. Pero ¿quiénes son estas personas que afirman haber visitado el infierno? Algunos son individuos que han experimentado experiencias cercanas a la muerte, donde aseguran haber sido transportados al inframundo y haber presenciado sus horrores. Otros son personas que afirman haber realizado viajes astrales o haber sido poseídos por entidades malignas que los llevaron a este lugar infernal. Es importante destacar que estas experiencias son subjetivas y no pueden ser comprobadas científicamente. Cada persona tiene su propia interpretación del infierno y sus propias creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Algunos pueden considerar estas historias como meras invenciones o alucinaciones, mientras que otros las toman como evidencia de la existencia de un lugar de castigo eterno. Independientemente de si creemos o no en estas historias, el tema del infierno sigue siendo fascinante y perturbador. Nos confronta con nuestras propias creencias sobre el bien y el mal, y nos invita a reflexionar sobre el destino de nuestras almas después de la muerte. En los relatos de las personas que aseguran haber visitado el infierno, también se menciona la presencia de un ambiente sofocante y lleno de un hedor repugnante. Los testigos describen que el aire está cargado de un olor a azufre y putrefacción, lo cual contribuye aún más a la sensación de opresión y desesperación en este lugar infernal. Además, algunos relatos mencionan la existencia de diferentes niveles o círculos en el infierno, donde las almas son sometidas a tormentos específicos según sus pecados o crímenes cometidos en vida. Estos círculos representan una jerarquía de sufrimiento y se dice que los más profundos son los más terribles y agonizantes. Por otro lado, también se habla de encuentros con seres angelicales y la posibilidad de redención en el infierno. Algunos relatos narran la presencia de figuras luminosas y misericordiosas que ofrecen una oportunidad de perdón y salvación a las almas arrepentidas. Estas experiencias brindan un rayo de esperanza en medio de la oscuridad y el tormento del inframundo. En algunos relatos de personas que aseguran haber visitado el infierno, se menciona la presencia de un río de lava ardiente que fluye a través de sus llanuras infernales. Este río, conocido como el río de los condenados, simboliza el sufrimiento y la condenación eterna. Las almas perdidas que se encuentran en el infierno son obligadas a cruzar este río en su viaje hacia la tormenta y el castigo. Además de los demonios y el fuego, se dice que hay otros tipos de criaturas que habitan en el infierno. Por ejemplo, algunos testigos han afirmado haber visto criaturas híbridas, mezcla de humanos y animales, que deambulan por los oscuros pasajes del inframundo. Estas criaturas grotescas representan la corrupción y la deformidad moral, y su presencia solo intensifica la sensación de horror en este lugar infernal. Por otro lado, se cree que las almas en el infierno son sometidas a tormentos específicos según sus pecados o crímenes cometidos en vida. Algunos relatos hablan de diferentes métodos de castigo, como ser devorados por bestias feroces o ser torturados por demonios durante toda la eternidad. Cada alma condenada sufre un tormento personalizado y sin fin, que se ajusta a la gravedad de sus acciones pasadas. Este lugar infernal también se describe como un sitio en el que reina el caos y la desesperación. Las almas perdidas que habitan el infierno
sufren constantemente la angustia de saber que no hay escapatoria ni posibilidad de redención. El tormento y la agonía son eternos, sin ninguna esperanza de alivio o liberación. Además, algunos relatos mencionan la existencia de figuras cuidas como verdugos del infierno, cuya función es imponer y administrar los castigos a las almas condenadas. Estas entidades siniestras se encargan de asegurar que cada pecador reciba su merecido y de garantizar que el sufrimiento sea constante y despiadado. En estos relatos de personas que aseguran haber visitado el infierno, se menciona la presencia de una guía demoníaca encargada de conducir a las almas perdidas por los diferentes niveles y círculos de tormento. Esta entidad, conocida como el Infernalis, es descrito como un ser de aspecto imponente y siniestro, con alas de murciélago y garras afiladas. Su función es asegurarse de que cada alma sea torturada de acuerdo a sus pecados y crímenes cometidos en vida, llevándolas a los lugares de sufrimiento más adecuados. Además, algunos relatos mencionan la existencia de un portal de entrada al infierno, custodiado por dos guardianes demoníacos. Estos seres, llamados los vigilantes del abismo, impiden el escape de las almas condenadas y velan por el cumplimiento de las condenas impuestas. Su presencia intimidante y sus habilidades para detectar cualquier intento de fuga refuerzan la sensación de desesperación y claustrofobia en este lugar infernal. Cabe destacar que, según estos testimonios, el infierno no solo es un lugar de tormento físico, sino también emocional. Las almas condenadas experimentan una profunda sensación de culpa y remordimiento por sus acciones pasadas, lo que aumenta su sufrimiento y los sumerge en una espiral de dolor y desesperanza. En cuanto al fuego, además de ser un elemento de tortura, se dice que también representa la purificación de las almas. Algunos relatos mencionan que las llamas tienen la capacidad de consumir los pecados y las impurezas de las almas, purificándolas en el proceso. Sin embargo, este proceso de purificación es doloroso y nunca se completa por completo, lo que condena a las almas a un sufrimiento eterno. En los testimonios de las personas que aseguran haber visitado el infierno, se menciona que las almas condenadas también son sometidas a tormentos físicos extremos. Algunos relatos describen escenas de flagelación, donde las almas son azotadas con látigos de fuego por los demonios. Otros relatan la existencia de instrumentos de tortura ingeniosos y macabros, como calderas de aceite hirviendo o parrillas ardientes donde las almas son colocadas y quemadas vivas. Además, se dice que en el infierno no hay descanso ni respiro para las almas condenadas. Se encuentran en constante sufrimiento y no pueden dormir ni descansar. Los demonios se aseguran de que las almas estén siempre despiertas y alertas, sometiéndolas a torturas que les impiden encontrar cualquier tipo de alivio. También se menciona que el tiempo en el infierno es distorsionado y eterno. Las almas condenadas no experimentan el paso del tiempo de la misma manera que en la tierra, sino que están atrapadas en un bucle sin fin de sufrimiento y tormento. Cada segundo se prolonga de manera interminable, creando una sensación de eternidad y desesperación. En los relatos de las personas que aseguran haber visitado el infierno, también se menciona la presencia de un ambiente sofocante y lleno de un hedor repugnante. Los testigos describen que el aire está cargado de un olor a azufre y putrefacción, lo cual contribuye aún más a la sensación de opresión y desesperación en este lugar infernal. Además, algunos relatos mencionan la existencia de diferentes niveles o círculos en el infierno, donde las almas son sometidas a tormentos específicos según sus pecados o crímenes cometidos en vida. Estos círculos representan una jerarquía de sufrimiento y se dice que los más profundos son los más terribles y agonizantes. Por otro lado, también se habla de encuentros con seres angelicales y la posibilidad de redención en el infierno. Algunos relatos narran la presencia de figuras luminosas y misericordiosas que ofrecen una oportunidad de perdón y salvación a las almas arrepentidas. Estas experiencias brindan un rayo de esperanza en medio de la oscuridad y el tormento del inframundo. En algunos relatos de personas que aseguran haber visitado el infierno, se menciona la presencia de un río de lava ardiente que fluye a través de sus llanuras infernales. Este río, conocido como el río de los condenados, simboliza el sufrimiento y la condenación eterna. Las almas perdidas que se encuentran en el infierno son obligadas a cruzar este río en su viaje hacia la tormenta y el castigo. Además, desde los demonios y el fuego,
se dice que hay otros tipos de criaturas que habitan en el infierno. Por ejemplo, algunos testigos han afirmado haber visto criaturas híbridas, mezcla de humanos y animales, que deambulan por los oscuros pasajes del inframundo. Estas criaturas grotescas representan la corrupción y la deformidad moral, y su presencia solo intensifica la sensación de horror en este lugar infernal. Por otro lado, se cree que las almas en el infierno son sometidas a tormentos específicos según sus pecados o crímenes cometidos en vida. Algunos relatos hablan de diferentes métodos de castigo, como ser devorados por bestias feroces o ser torturados por demonios durante toda la eternidad. Cada alma condenada sufre un tormento personalizado y sin fin, que se ajusta a la gravedad de sus acciones pasadas. Este lugar infernal también se describe como un sitio en el que reina el caos y la desesperación. Las almas perdidas que habitan el infierno sufren constantemente la angustia de saber que no hay escapatoria ni posibilidad de redención. El tormento y la agonía son eternos, sin ninguna esperanza de alivio o liberación. Además, algunos relatos mencionan la existencia de figuras conocidas como verdugos del infierno, cuya función es imponer y administrar los castigos a las almas condenadas. Estas entidades siniestras se encargan de asegurar que cada pecador reciba su merecido y de garantizar que el sufrimiento sea constante y despiadado. En estos relatos de personas que aseguran haber visitado el infierno, se menciona la presencia de una guía demoníaca encargada de conducir a las almas perdidas por los diferentes niveles y círculos de tormento. Esta entidad, conocida como el Infernalis, es descrito como un ser de aspecto imponente y siniestro, con alas de murciélago y garras afiladas. Su función es asegurarse de que cada alma sea torturada de acuerdo a sus pecados y crímenes cometidos en vida, llevándolas a los lugares de sufrimiento más adecuados. Además, algunos relatos mencionan la existencia de un portal de entrada al infierno, custodiado por dos guardianes demoníacos. Estos seres, llamados los vigilantes del abismo, impiden el escape de las almas condenadas y velan por el cumplimiento de las condenas impuestas. Su presencia intimidante y sus habilidades para detectar cualquier intento de fuga refuerzan la sensación de desesperación y claustrofobia en este lugar infernal. Cabe destacar que, según estos testimonios, el infierno no solo es un lugar de tormento físico, sino también emocional. Las almas condenadas experimentan una profunda sensación de culpa y remordimiento por sus acciones pasadas, lo que aumenta su sufrimiento y los sumerge en una espiral de dolor y desesperanza. En cuanto al fuego, además de ser un elemento de tortura, se dice que también representa la purificación de las almas. En conclusión, a lo largo de la historia han surgido numerosas historias y relatos sobre el infierno, un lugar oscuro y tenebroso, donde el fuego arde eternamente y los demonios acechan a las almas perdidas. Estas experiencias, narradas por aquellos que afirman haber estado en el infierno, son impactantes y llenas de detalles escalofriantes. Se menciona la presencia de seres demoníacos de aspecto aterrador, el fuego abrasador, un ambiente sofocante y un hedor repugnante. Además, se habla de diferentes niveles o círculos de tormento, encuentros con seres angelicales y la posibilidad de redención. El infierno es descrito como un lugar de sufrimiento eterno, donde las almas condenadas son sometidas a tormentos específicos según sus pecados o crímenes cometidos en vida. También se menciona la existencia de figuras como los verdugos del infierno y el Infernalis, encargados de imponer y administrar los castigos. Existe un río de lava ardiente, conocido como el río de los condenados, que simboliza la condenación eterna. Además de los demonios, se dice que hay otras criaturas grotescas que habitan en el infierno. Las almas condenadas experimentan una profunda sensación de culpa y remordimiento, y el tiempo en el infierno es distorsionado y eterno. En resumen, el infierno es un lugar de sufrimiento y desesperación, donde las almas condenadas enfrentan un tormento físico y emocional sin fin.